Buenas noches. Gracias. ¿Quiénes somos? Una amalgama de historias, un conjunto de roles, los dueños de un destino que creamos con los pasos o busca imponerse ante nosotros con la fuerza del viento o de un decreto. Los libros y sus autores serán los protagonistas de esta 11ª fiesta del libro y la cultura, que tiene como tema central las identidades, con música, historias, arte, voces provenientes de las esquinas del mundo y Brasil como país invitado. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto dan la bienvenida a la Fiesta del Libro y la Cultura, un evento de ciudad en el que celebramos la palabra, las artes y la cultura. Esperamos que su paso por la ciudad de los libros los deje llenos de experiencias, historias, amigos y sueños. Recuerden visitar nuestras redes sociales @fiestalibro en Twitter y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag #FiestaLibro. En esta oportunidad tendremos en las charlas de la tarde la conversación Había una vez un poema, cuando la existencia se vuelve un verso libre. Nos acompañan para esto Filipa Leal, Frank Báez, Juan Manuel Roca y Pascual Gaviria orientará la conversación. Dejamos entonces esto en manos de Pascual. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Así a media luz, andan los poetas, parece. Aquí iluminados en el centro, que debemos quitarle un poco de solemnidad, pero parece que no, nunca es fácil, ¿no? No, la idea, vamos a conversar un rato, no, por supuesto, lo que es imposible explicar los poemas, sino hablar un poco del oficio, creo que de eso se trata. No sé si oyen bien esto, ¿sí? Bueno, hablar un poco del oficio, de influencias de ustedes, de algunas obvias también, de momentos de trabajo, de otros trabajos que hacen también, un poco también de la vida de los poetas y de cómo se ven también los poetas en el mundo de hoy. Digamos que han ido bajando un poco, como dice, han ido bajando un poco del Olimpo, como dice el poeta Nicanor Parra, que cumplió esta semana o hace unos días 103 años, pero todavía los poetas les ven cierta aura y creo que por eso tenemos esta luz. No sé, Szymborska decía en uno de sus poemas que ella no puede entrar caminando, que la gente espera que los poetas entran volando de alguna manera y que la P de poesía sea con estilo modernista. Pues eso es lo que vamos a intentar hablar hoy con los tres poetas que nos acompañan. Vamos a intentar algunas preguntas que puedan servir para todos y algunas cosas particulares de cada uno. Y yo quería que empezáramos hablando un poco de la cotidianidad. Mirando algunas cosas vi referencias de cada uno de esa cotidianidad y de ese uso de la cotidianidad en la poesía. Vi que Frank en un momento en una entrevista reciente aquí en Colombia dice que la vida diaria es la cantera donde el poeta trabaja. Y veo que Juan Manuel en uno de sus libros recientes, que es una especie de recopilación de su poesía, de sus influencias y pensamientos, no solamente poemas, dice que él ha buscado el compromiso de ir más allá de esa pequeña intimidad, que es esa cotidianidad un poco. Y vi también a alguien que presentó un libro tuyo hace poco en Cartagena y hablaba de la cotidianidad familiar de tu poesía y de tus poemas, que le podrían sonar o decir algo a cada uno de los que estaban ahí oyéndote ese día o leyendo tus libros. Entonces, no sé, quiero que hablemos un poquito de esa cotidianidad que nutre la poesía de ustedes y cómo la viven como poetas y como escritores. No sé quién quiere empezar. Buenas noches. Bueno, para mí es muy grato estar aquí con Fran y Filipa y más con el asusador Pascual Gaviria y por supuesto estar con ustedes. Muchas gracias por haber asistido. Yo soy de la idea de que todos los poemas nacen en la calle y desembocan cuando desembocan en el libro. Es decir, que una materia prima, me parece a mí, para la poesía está en lo cotidiano, en lo que nos ocurre en el entorno más inmediato, solamente que lo que intenta hacer la poesía, a veces lo logra, a veces no,
es ennoblecer esa realidad, no necesariamente con palabras bellas, con imágenes deslumbrantes, sino de pronto con encontrar la esencia de las cosas. Un escritor anarquista que yo amo mucho, que es Henry David Thoreau, decía que la poesía es la salud del lenguaje y que generalmente hay dos tipos de lenguaje. Uno que nos ayuda para la sobrevivencia, que es el lenguaje para pedir una cerveza o para saludar al amigo, pero que está despojado de esencias. Y el otro, que es el lenguaje que está bien habitado y que por estar bien habitado logra transmitir esencias de la vida. Para no alargarme más, yo creo que un poeta fundamentalmente es un traductor de sí mismo, que cuando logra traducirse, quizá logra traducir a los demás, que es cuando ocurre el hecho estético. Y eso no ocurre privativamente en el mundo de la cultura, de la lectura, del conocimiento, sino en la exploración de la realidad y en el guaqueo de uno mismo. Bueno, sí, se oye bien. Bueno, antes que nada yo quiero dar las gracias por la invitación aquí a Medellín. Yo vengo de la República Dominicana, de Santo Domingo, y estoy muy contento de estar por aquí. Y bueno, sobre la pregunta, claro, siempre he tratado de ver la poesía así, la poesía en la cotidianidad, la poesía del día a día, porque de alguna manera uno escribe poesía porque es algo que le urge de adentro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la poesía te va convirtiendo en esa figura, a partir de ese ejercicio, que es también un ejercicio, y yo sé que a ti no te gusta mucho Freud, pero es un ejercicio de autoanálisis en cierta medida, en que uno se va descubriendo, bueno, que quizá está más cerca de Sócrates, del conócete a ti mismo, ¿verdad? Pero también eso de Alguien decía que Freud es el culpable de que todo se lea como autobiografía, ¿no? Sí, Freud es culpable de muchas cosas realmente. ¿Y qué se va a hacer? Pero en el caso sí, el caso de que en mi caso particular, que yo no nací en París, en Nueva York, en las grandes urbes, ¿verdad? En las grandes ciudades, donde tú decir, qué sé yo, Manhattan, ya el poema empezó bien, porque tú mencionaste Manhattan. Yo vengo de Santo Domingo, ya la gente dice, ah, no, un poeta dominicano, folclórico, como que ese encanto que ya le han dado, que esa tradición que tú tienes de 300 años de grandes poetas escribiendo sobre un sitio, yo no la tenía, entonces de alguna manera yo tenía que descubrir en esa cotidianidad, en esa vida diaria, en esa ciudad, en esa pequeña urbe, en esa ciudad costera, yo tenía que descubrir dónde estaba la poesía. Y un poco en el día a día cómo yo recuperaba eso y lo trasladaba al poema, a mi trabajo poético. Y para mí ese fue mi reto como poeta. Y también había una cosa súper básica que yo creo que tiene que ver con eso, de cuando tú escribes poemas para enamorar mujeres, de alguna manera el lenguaje tiene que de alguna manera crear, ¿verdad? Tiene que estar cercano, tiene que envolver a la persona alrededor, y también los amigos, de alguna manera cuando tú le dedicas poemas, también tienen que tener referencia que ellos puedan manejar. Entonces, quizá también era un poco un proceso natural de descubrirse uno y también descubrir el entorno. Sí. ¿Dónde leíste esos primeros poetas cercanos? ¿O no fueron poetas? ¿Fueron otros escritores que vos decías, estos hablan un poco mi lengua? Porque uno hay veces empieza leyendo poetas que parecen hablar en el mismo idioma de uno, otra lengua. ¿Dónde encontraste esa cercanía que te dijo, listo, yo también puedo escribir poema en mi jerga, digamos? Claro, claro. Bueno, yo creo que leyendo poesía en general, quizá hay mucho de la poesía norteamericana que tiene un poco como más cercano al lenguaje. Hay una tradición muy, quizá que viene de Emily Dickinson, no sé. Pero de pronto, aquí tienen a Juan Manuel Roca, por ejemplo, y hay un montón de poetas que sí, que trabajan de esa manera. Tú mencionaste a Nicanor Parra. O sea, hay un montón de... Pero eso fue a medida que uno iba empezando, claro. Tú empezabas como... Cuando yo les decía a los amigos míos que yo escribía poesía, o sea, me miraban mal y dejaban de ser amigos míos, porque realmente había esa connotación de... Y tenían sus razones. Sí,
Y en mi caso, mi lucha fue convertir al poeta de nuevo en un sujeto peligroso y, ¿verdad?, iconoclasta y todo eso. Ese fue un poco el trabajo que yo estaba tratando de, y creo que en parte, por lo menos con los amigos míos, lo logré. Sí. Filipa. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí por la segunda vez en Colombia. La primera vez en Medellín. Estoy completamente apasionada por este país. Voy a hablar portuñol, como se ve. Pido que me perdonen los errores que voy ciertamente a hacer. Cuento con vos. Quería agradecer a todos y a Tragaluz, mi editorial, que ha publicado la primera traducción en Colombia el año pasado. Para responder a tu pregunta, yo, al contrario de mis compañeros poetas, yo tenía una especie de alergia por la realidad, no sé si puedo decir así. Entonces, en mis primeros libros yo he intentado crear cosas muy extrañas, muy raras, como una ciudad líquida, que es uno de mis libros. Después hay otro, que eso es una ciudad que toda ella hecha de agua, donde las personas se miran como Narciso, pero después se mueren de falta de aire. Y de vanidad, claro. Pero después he escrito otro que se llamaba La inexistencia de Eva, y era una mujer, claro, relacionada con la Eva bíblica, pero que estaba cerrada en una sala, ¿una sala se dice? En una sala muy blanca, donde nacían un árbol, perdón. Después las manzanas, pero no Adán, no era por mal, era simplemente porque era la solitud de esa mujer. Y años pasados de eso, la vida ha empezado a doler, ¿se dice? Sí. Con la primera pérdida grande de mi vida, el primer luto, ¿se dice luto? Sí. Y ahí he escrito En los días tristes no se habla de aves, ese poema y otros. Ese es el título del libro acá, pero no es el título de ningún libro en Portugal. Es el título de un poema, pero que dice mucho sobre esa transición en mi vida literaria, sé que puedo hablar así. Entonces, después de ese momento, he parado de hablar de aves, de ciudades de agua, y el cotidiano me pareció un alivio y no una cosa que me causaba alergia literaria. Me llama mucho la atención ese poema Ciudad Líquida, porque dices que era un poco una invención, si se quiere, y algo separado de la realidad, pero uno lo lee y lo puede ver también como ciertas ciudades europeas de ahora, no sé, como invadidas, como inestables, como partiendo hacia otro lado. Pues me pareció que tenía incluso un contenido político, si se quiere, e incluso ecológico, si se quiere, si miramos hacia la Florida. No era mi idea, y cuando lo escribí, Europa estaba muy diferente de lo que está ahora. Ni tanto, pero un poco diferente. Hace 10 años o algo así que lo he escrito, y no tenía tanta noción de la ecología, y estaba mismo intentando huir de la realidad e intentar crear un mundo que pensé que no era intentar crear un mundo poético, pero era claramente una alergia, y todo lo que era muy real me parecía algo que no quería escribir. Entonces las palabras eran simples y el lenguaje era cotidiana, sí, pero el contenido, las imágenes visuales en mi trabajo inicial era lo que quería también, era crear mundos, sí, que me tirasen de mi lugar. Pudo ser una especie de retrato involuntario, ¿no? Queriendo hacer ficción, 10 años después, no sé, por lo menos en lo político, esa Europa como invadida, inestable, me pareció que sonaba de otra manera ahora. Bueno, dejemos el tema de cotidianidad y hablemos un poco del humor y de la poesía como algo que desenmascara. No sé, Orwell decía en un momento como que escribo porque sé que hay otra verdad.
la poesía como una manera de chuzar, de mostrar ciertas mentiras, de señalar, y el humor también como un arma en la poesía. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, esa visión de la poesía como algo que desenmascara, que busca burlar la realidad, ponerla en entredicho, y con esa arma, con una arma que es menos fuerte, menos de rabia y más de burla, si se quiere? Bueno, yo creo que el humor es imprescindible en la poesía y que en un país de una poesía tan solemne como la nuestra, los escasos casos de poetas que se atrevieron a hacer humor, que generalmente eran descalificados, inclusive en las antologías, una antología la más completa hasta cierto momento de Andrés Holguín decía que la poesía y el humor jamás tenían nada que ver. Pero si uno hace un recuento del primer poeta moderno colombiano, que es José Asunción Silva, esa faceta de Gotas Amargas, que son antipoemas, antes de que existiera la palabra antipoemas, antes de que existiera por tantos años nuestro querido amigo Nicanor Parra, él lo que hace es desacralizar la poesía a través de esos poemas de Gotas Amargas. Y eso lo puede uno rastrear en escasos poetas colombianos como Luis Carlos López, como Luis Vidales, y me parece que en ese caso cumplen una función extraordinaria, que uno cuando lee, por ejemplo, a Luis Carlos López, que hace un modernismo al revés, con la misma heráldica del modernismo, se burla de eso, resulta como una mosca en la nariz del orador. No hay nada más solemne que un orador y de pronto se le posa en el pedestal de la nariz una mosca y acaba con toda solemnidad. El Tuerto López, yo digo que por eso en el país de los ciegos el tuerto es rey, lo que hace es desacralizar la poesía. Sin embargo, toda la poesía nuestra ha sido muy conservadora y no se ha arriesgado al humor, que para mí es el tope de cualquier cultura. Realmente los poetas hablan mucho de lo autorreferencial, de sí mismos, se miran como unas especies de deidades ofendidas, ¿no? Parece que el mundo les estorbara para su amplia, vigorosa, extraordinaria biografía. Es raro el que asume el humor para hablar de sí mismo. Y me parece que eso es muy importante y que toda la lírica moderna, desde Baudelaire hasta nuestros días, nos ha demostrado que el humor es la herramienta más eficaz, inclusive en lo político. Porque en los años 70 uno leía la poesía política latinoamericana, que era mala con entusiasmo, y era una poesía de puño cerrado, ideologizante, de cosas aberrantes como las de Neruda, etcétera. Ha sobrevivido, tiene más vidas que las FARC incluso. Sí, yo creo que sí. Y en cambio, a partir de cierto tiempo, la mayoría o un buen número de poetas se ha dado cuenta que en la ironía, en el sarcasmo, en la burla, no necesariamente caricaturesca, que es lo fácil, hay una herramienta poderosamente política. Por ejemplo, mi generación, yo empecé a escribir acá en Medellín en los 70s, es una generación que nació bajo la utopía de la Revolución Cubana, comienzos de los 70s, y terminó en la distopía de la toma de Pinochet en Chile, y todos los poemas que uno leía pues eran muy bien intencionados, los centenares de poemas al Che Guevara, a la justicia social, cosas con las que uno está de acuerdo, pero no solamente en el contenido, sino que en la forma eran épicos, estentóreos, y yo creo que el humor nos logra hacer atemperar inclusive esa faceta política que a mí me interesa mucho. Yo creo que la gran poesía, la mala también, pero la gran poesía del siglo XX es la política, y pondría unos ejemplos desde René Char, Nassim etcétera. Entonces yo creo mucho en el humor, realmente, y perdóneme que lo haya dicho tan solemnemente. Como quieran, si quieren seguimos el mismo orden, si quieren cambiamos. Sí. Bueno, yo, tomando un poquito lo anterior que tú hablabas de la cotidianidad, y me gusta eso de la cotidianidad como irrumpe lo poético, ¿verdad? Porque la cotidianidad tú no hablas, un poema no va a ser cotidiano solamente para que sea, tiene que tener el elemento de la poesía, el misterio, la magia, para decirlo de alguna manera. Entonces, ayer yo venía acá a Medellín
y perdí el avión en Avianca. Bueno, no lo perdí, sino que me lo hicieron perder. Y lo perdí 3 veces el avión. Y la última vez que lo iba a perder, la azafata, la recepcionista, la que habla, dice, bueno, lamento informarle que al avión le cayó un rayo. Y yo me quedé así, pero... Y todo el mundo se quedó como horrorizado, porque ¿cómo le puede caer que le cayó un rayo al avión? Y todo el mundo está hablando, ¿y cuántas personas murieron? Como que, porque realmente debe ser como una tragedia. Y a mí realmente como que me llenó, y todo el mundo estaba así, pero ella lo dijo de una manera como normal, así. Al rato yo fui y hablé con ella, pues estaba horrorizado realmente, pero también como interesado, porque como se está volviendo interesante el viaje a Medellín. Además yo pensaba los referentes de que aquí Gardel murió así en un accidente de avión, y yo decía... Es difícil entrar en Medellín, o sea, ¿qué pasa con esa ciudad? Y eso me hizo también, o sea, como que el viaje iba a ser más interesante. Entonces son cosas como, ella lo dijo y fue sencillamente, parece que un rayo tocó el avión, entonces por cuestiones aeronáuticas el avión no podía salir, algo así, pero como ella lo dijo en el momento, era como, eso es pura poesía, y estábamos todos esperando un momento y de pronto ya sale con eso. Entonces son esos momentos en que pasan esa casualidad, de verdad, como misteriosa, y que tú empiezas inmediatamente en tu cabeza ahí creando esa cosa que uno llama poema, ¿verdad? Y ya hablando en cuanto al humor, yo no me quiero alargar mucho, pero yo creo que a veces no voy a decir todo, porque todo depende de... O sea, yo no creo que todo se pueda ver por humor, pero yo creo que ciertas cosas se pueden compartir cuando hay humor, como que de alguna manera la suavizan y pueden ser como más humanas, más digeribles y todo eso. O sea, creo que es necesario en la poesía, porque le quita la solemnidad, le quita como todo ese peso que al final cuando decimos, estamos hablando aquí de solemnidad y todo eso, y lo que estamos hablando es de una gente que está acá arriba y que está hablando a alguien aquí abajo. Y la poesía tiene que ser algo que le hable a una gente de tú a tú, ¿verdad? De mirada a mirada, donde se miran a los ojos. Entonces un poco yo creo que el humor hace eso. El humor baja a la gente al mismo nivel del lector y al poeta al mismo nivel del lector, y hay una comunicación idónea que a mí realmente me interesa. Y bueno, yo lo veo así, sí. Yo quería solamente acrescentar porque parecía que yo era la poeta intentando de ser solemne todo el tiempo. Pienso que ha sido Borges que ha dicho que dice, no sé, que los jóvenes poetas son barrocos por inseguridad. Entonces, como yo he empezado a publicar muy temprano, quizá ese ha sido el problema. Pero después de ese momento, y ya hasta esa fase de mi escritura en ese libro de Colombia, el humor ha empezado a halagar todo mi territorio, y sobre todo lo que de que hablaba Juan Manuel Roca, la autoironía, la llamamos en portugués, no sé, y el humor negro. Entonces, mismo sobre el último libro, mi último libro en Portugal, que ya es después de esta edición en Colombia, que habla muchísimo también de temas políticos, del estado actual de Europa y del fracaso del desempleo, de todo eso, todas esas crisis que no era solamente económica, pero intentando hacerlo con humor y riendo de todo. Y la buena experiencia ha sido que estuve en la Universidad de los Andes esta semana, y los estudiantes estaban traduciendo algunos de esos poemas nuevos que no están en este libro. Y cuando leían la traducción se reían. Y yo estaba muy contenta porque mismo que estaba hablando con referencias geográficas o políticas o culturales diferentes de Colombia, ellos han entendido el humor negro de esos poemas. Por eso yo he bajado también a la tierra como estos dos compañeros. Que yo creo que eso también es un punto con la poesía y el humor, que a veces la gente dice, yo escribo poesía con humor y eso, y leen los poemas y nadie se ríe. Tú sabes, igual con la poesía erótica, leen los poemas eróticos y la gente, nada de nada.
Entonces, es una poesía que realmente lo tiene, hay una carga y tiene que crear como, no digamos efecto, porque eso suena como, sí. Es muy difícil hacer eso de manera deliberada, ¿no? Yo creo que decir, bueno, vamos a hacer poesía humorística es un riesgo, tiene que salir, ¿no? Hacerlo de manera deliberada parece imposible, se enreda uno. También con lo político. La poesía programáticamente política siempre es fallida, ¿no? Lo que pasa es que como no se ha podido poetizar la política, se ha politizado la poética. Pero en realidad no se puede decir, yo voy a ser un poeta político. Eso surge, ¿no? Y con el humor, que yo estoy de acuerdo con Filipa, fundamentalmente el humor negro, que es lo que ha defendido a este país de todas sus tragedias, ¿no? Hace poco estuve en el velorio de un amigo, no voy a decir quién era el amigo, y proyectaban en una pared fotos de él con sus amigos escritores, pintores, su paso por muchos sitios del mundo. Suena quiche, pero no lo era muy bonito. Y alguien con mucho sentido del humor, que se llama Hugo Chaparro, se me arrimó y me dijo, me da mucho miedo esto, que de pronto en la pantalla salga un letrero que diga, próximamente en esta sala. Me parece que es la forma de defendernos inclusive de la muerte. Eso sí, el chiste que le decían estreno, sí. Próximamente en esta sala. Bueno, hablemos un poco de una disyuntiva que siempre está ahí entre los poetas y que aparece no solamente en poemas, sino en ensayos sobre poesía, y es como esa derrota permanente, esa emprender, digamos, la poesía sabiendo que encarna una derrota, porque son las palabras y que nunca se logrará. Y por otro lado, igual la palabra se magnifica, como que yo a veces siento que es como urna y ceniza al mismo tiempo, ¿no? Que hay esa especie de disyuntiva, que nos salva contra la muerte. Bueno, la poesía es un intento, pero es un intento que incluye derrotas. ¿Se piensa eso? ¿Está eso presente ahí de la poesía como una pelea que se emprende asumiendo derrotas? Sí, es un problema porque un poeta que está empezando a escribir y empieza a asumir su derrota, no creo que llegue mucho. Entonces hay como, es un poeta optimista que todos los poetas leemos cuando empezamos, es Walt Whitman. Y Walt Whitman lo que te habla es como, que a veces tú te lo lees y parece totalmente ingenuo, pero esa belleza, la ingenuidad que tiene es como en cierto momento como infantil. Entonces como la misma idea de que tú te vas a sentar y va a acabar un poema es un poco de un ejercicio, de un reto prácticamente. Y para eso tú tienes que tener un ego muy grande y tienes que tener una energía y creer en el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, pero por otro lado, la experiencia te da a entender que fracasamos, de que los poemas no logran expresar totalmente lo que nosotros queremos expresar. Las palabras no llegan a ese punto de decir ese tipo de, y entonces es realmente frustrante, pero no sé, uno sigue. Yo creo que hay como una energía como que atrae a uno a seguir escribiendo y produciendo a pesar de eso, a pesar de la realidad de que la muerte se lo lleva todo. O sea, un poema, tú lo escribes y tú dices, con este poema yo voy a llegar a la posteridad. El poema lo van a leer durante 5 años, quizás, más que lo van a olvidar y eso. Que le ha pasado con obras que incluso son maestras, que se olvidan. Entonces, sí, estamos abocados al olvido totalmente. Y con todo eso seguimos trabajando y seguimos escribiendo. Digamos, más en la rutina de escritor, ¿quién es el filtro de ese poema? Digamos, el filtro para decir, bueno, va al público o ni siquiera hasta ahí. ¿Tienes un filtro, algún lector que filtre tus cosas, alguien en el que confías y decís, ve, ayer escribí esto o hace 2 semanas escribí esto, ¿cómo lo ves? ¿Tenés Sí, personalmente a alguien? sí, mujeres. Sí. Y también, claro, amigos que pueden tener. Pero yo creo que también el mejor aliado de un poeta es el tiempo. A veces dejar que los poemas descansen, tenderlo por ahí un rato, a que se sequen, y luego retomarlo y darte cuenta de que, bueno, mira, aquí esto no funcionaba. Tú sabes, verlo un poco con perspectiva te ayuda muchísimo. Y claro, y intercambiar con poetas, amigos y todo ese tipo de cosas. Ese ejercicio es muy bonito, muy agradable. Porque realmente, te puedo decir, muchos de los poetas más importantes del siglo pasado no llegaron prácticamente a publicar, ni en formato de libro. Cavafis, por ejemplo, lo que publicó fueron en revistas y cosas así. Y tú ves esa obra y tú dices, pero increíble. O sea,
O sea que es un ejercicio complejo, Juan Manuel. Bueno, en relación con la derrota, yo creo que sí, asumir la poesía de alguna manera es asumir la derrota, porque a la gente le parece tan inútil, más inútil que el amor del Papa a la humanidad, que es más o menos como hacer agujeros en el agua, que es una cosa de ociosos. Y entonces está trazada como de entrada esa derrota. Pero también es cierto que cuando uno lee a poetas como Whitman, que son esperanzadores, es lo que pasa también, por ejemplo, con la vida en Colombia, que la esperanza es buena para el desayuno, pero malo para la cena, porque en el transcurso del día esa esperanza se ha desvanecido. Lo mismo pasa con la poesía, uno lee a Whitman y se llena de soles, y de caminatas, y de la hierba, y recostarse en la hierba, pero si uno lee el antípoda de él, que me gusta más, que es Edgar Lee Masters, que uno lee precisamente frente a todo ese optimismo whitmaniano que a veces linda con una pseudodemocracia, la bandera de Etiopía pasa frente a la nuestra y se agacha, etc. Una cosa con cierto sesgo imperial, uno cuando lee precisamente a Edgar Lee Masters es precisamente la derrota de toda esa soberbia y de ese pseudo-optimismo. Entonces yo creo que también la mayoría de los poetas empiezan siendo optimistas y la vida se va encargando de demostrarles que no hay muchas razones para ser optimistas, que el optimismo está en escribir inclusive desde el pesimismo, porque no quiere decir que se ampute o se neutralice la idea de la escritura. Si alguien tiene esa pasión, puede hacerlo desde el pesimismo y de pronto aportar más luces que la poesía mesiánica optimista. De manera que yo creo que hay que asumir la derrota en el sentido de que por la poesía no se escalan peldaños, por la poesía no se llega sino a entenderse a uno mismo y quizá con eso a entender a los demás, y eso ya es suficiente. Yo detesto el éxito, yo soy más amigo de la derrota, soy hincha del Deportivo Independiente Medellín. Me pregunta si es malo el Medellín. A mí me parece que tiene una cosa en favor y que es siempre el mejor equipo del año entrante. Este sí es el año, dicen los hinchas del Medellín. Este sí es el año. Yo que solamente acrescentar que he escrito que está en ese libro también en Colombia un manifiesto a favor de los lectores de poesía, porque me parece raro porque la leen, porque la poesía es de una inutilidad extrema. Cuando lees una novela, hasta un punto puedes aprender algo de geografía, de historia. Claro que es un manifiesto irónico, pero y que defiende que los poetas no sirven para nada, que la poesía no sirve para nada, pero mi opinión verdadera es que eso es el gran alivio, porque estamos en un mundo en que todo tiene que ser de una utilidad, todos tenemos que tener una utilidad tal para unos otros o para... todos tenemos que gerir contactos, no sé cómo se dice, gestionar contactos, intentar conocer las personas para todo, los empleos y toda la economía y la globalización te obligando a ser de una utilidad extrema. Entonces la falta de utilidad de la poesía me parece al mismo tiempo su fracaso y su alegría. Incluso alguna gente, y últimamente he visto eso, que dice, pues me sirve como una especie de ayuda espiritual, gente digamos lejana incluso a la religión, y que tiene su, no sé, su biblioteca personal como una especie de liturgia a la que va y consulta cada tanto como un asunto de espiritualidad, como acudir a la poesía como esa posibilidad en ocasiones. Quiero que hablemos un poco de ciudades, porque bueno, sé que vos tenés cosas sobre ciudades, sobre Chicago y sobre otras ciudades donde has estado, tu mirada a Europa, Juan Manuel también las tiene, y mirar las ciudades como una especie de influencia casi que literaria, las ciudades como algo que también entregan
temas, imágenes, y que uno termina también muchas veces amando y mirando de recelo también. También la crítica y la mirada que señala ciertas cosas de las ciudades. Esa relación de ustedes con ciudades, distintas relaciones, porque hay la relación con la ciudad en la que uno nació, en la que ha vivido mayor tiempo, y la relación con ciudades que se visitan también, o en las que se vive como inmigrantes, si se quiere. Bueno, yo crecí en una ciudad muy pequeña que ahora está cada vez más grande. Ha crecido demasiado en los últimos tiempos. Pero yo crecí en una ciudad donde todo el mundo se conocía. Era prácticamente una aldea. Y de pronto cuando viajaba, generalmente un dominicano el primer viaje lo hace a Nueva York. Es como el tipo de viaje que nosotros hacemos. Es como el sueño, además es como la panacea. Todo el mundo quería Nueva York y eso. Entonces tú ibas de República Dominicana, que era prácticamente sitio bien rudimentario, a Nueva York, que era como la ciudad del futuro. Y tú hacías como un viaje en el tiempo, como un viaje del pasado al futuro, y tú veías toda esta parafernalia y esta gran ciudad. Y para mí siempre sí ha tenido una relación muy directa a eso de, en este caso, esa herencia del colonialismo, ¿verdad? Sencillamente de que nosotros, por lo menos yo hablo del caso de República Dominicana, los referentes siempre venían de otras partes, los nombres de las ciudades se lo pusieron de otra parte, bueno, como pasa en toda América, pero también la pauta la trazaban desde otros sitios. Entonces, la ciudad de alguna manera fue creciendo a la sombra de esta ciudad, de Nueva York. Tú vas a Santo Domingo, tiene una relación muy directa. Por ejemplo, un expresidente de allá hablaba del crecimiento de Santo Domingo y decía, dentro de poco seremos Nueva York chiquito. Esa era como la idea de eso. Y hay otro caso, por ejemplo, el dictador Trujillo, en un tiempo y por mucho tiempo, la ciudad se llamaba Ciudad Trujillo. O sea, la ciudad realmente ha sufrido como una serie de traumas y cosas que a mí realmente me interesa mucho captarlo, todos esos aspectos, de qué manera yo puedo acercarme a eso. Y luego está el juego con lo urbano, ¿verdad? Todo lo que tuve en ese sitio donde están habitando tantas personas y que de alguna manera tú puedes identificar personajes, puedes identificar historias, imágenes. Ahí la mirada del poeta es muy parecida a la del cronista, ¿no? Sí, porque tú lo estás viendo en el momento, ¿verdad? Pero más de los cronistas, no tanto los de ahora, sino los cronistas de India, que llegaban y veían la maravilla y veían los manatíes y pensaban que eran sirenas feas, ¿verdad? Como escribió Colón. En ese sentido, sí, de que está esa magia de que en el momento tú estás con todos esos referentes culturales que tú tienes, tú estás tratando de identificar esta realidad, qué está pasando con todo eso. Y claro, sí, como yo creo que era Baudelaire hablaba de eso, de que en las ciudades que está la poesía. A partir de él prácticamente la poesía se mudó a la ciudad, ¿verdad? Al urbano, a contar lo que estaba pasando. Y ya el poeta incluso se habla de flaner, ¿verdad? Del que está caminando continuamente tratando de encontrar algo. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Charles Simic y él hablaba de un artista que me gusta mucho, Joseph Cornell, y él refería a la manera en que Joseph Cornell veía Nueva York. Él decía que alguien le preguntaba, no, ¿qué hiciste ese día? Y él dice, yo caminé a tal sitio y en la esquina de la 12ª con 3ª hay un espejo que se refleja cuando cae el sol de tal manera, y si tú te paras en tal esquina puedes verlo, y un acto hermosísimo. Entonces, esa manera de tú ver la ciudad como si fuera tu propio juguete, ¿verdad? Eso a mí me encanta, y creo que ese es como una de las cosas que más me gusta, como conquistar la ciudad y tratar de hacerla mía y encontrar esa poesía que estábamos hablando al principio, ¿no? Hablando un poquito de ese poema de Chicago. Bueno, sí, es un poema. Yo estuve en Chicago, yo estudié allá, y es mejor que yo lo lea porque como claro. que Dale, si está ahí, léelo de una. Sí. Bien, se llama Chicago y dice: te miras en espejos
en vitrinas, tomas pastillas, te quedas en calzoncillos escuchando la lluvia que cae en la oscuridad, te cortas las uñas, te afeitas, le tienes miedo a los terroristas, a andar borracho, al SIDA, al cáncer, al hígado, al tiempo, al reloj que avanza. Las manos que sostienen este lapicero cada vez son más viejas, los huesos crujen y los dientes castañean, y este pelo lo arrastrará el viento al igual que arrastra las hojas que caen en los árboles. Cocinas, espías vecinas, despiertas en una habitación desconocida, sin nadie a tu lado, cantas solo, se te congelan las manos, esperas en una parada sentado, de pie en un ascensor, en un cine. Peces se te meten por los oídos y se te salen por las narices. No tienes dinero para taxis, no tienes teléfono. Eres un madero flotando en el lago. Te duermes en el último vagón del metro. El alba helada te encuentra en porches fumando o avanzando por barrios polacos, por 95th Dan Ryan, por Opar, por Belmont, frente a la escultura de Picasso, por librerías, gasolineras, rascacielos, debajo de puentes, muelles, playas, callejones, círculos del infierno, escaleras eléctricas, miradores, caminas como la sombra de un poeta griego olvidado. Miras señales, letreros, descuentos, personas entrando y saliendo, la nieve cayendo sobre el lago gris y petrificado como una postal, gaviotas arrebatando sombreros, un melancólico paisaje, unos ojos, un mapache, una taza de café humeante a las 3 de la mañana, y te pones a hablar solo y le gritas a alguien y no responde. Y piensas en el vacío que dejan las lágrimas, piensas en lo que no hiciste y lo que hiciste, piensas que la vida es esto y te quedas mirando la mano preguntándote, ¿esto es una mano o no es una mano? Te pones una caja en la cabeza y fumas un cigarro, te encoges de hombros, caminas hasta que te salen callos, los cuervos se quedan mirándote cuando te sientas en los parques, la cajera del supermercado te odia. Los poetas te invitan tragos las 24 horas, pegas el oído en la pared y te esfuerzas por escuchar el latido del silencio, pero no hay silencio de este lado. Te pones un gorro, una bufanda, un abrigo y sales, pasas bares, cementerios que visitas sin conocer a los muertos, pasas hospitales, la banda municipal con sus obesos músicos sudando y cargando los instrumentos, el hormiguero de gente y gente fluyendo por tiendas y tiendas con fundas y papeles. Ríes con una rubia que le faltan los dientes, caminas sobre los rieles con los ojos cerrados, tocas ascensores, timbres, puertas, ves la nieve caer frente a la ventana con un gato en los brazos, el viento agita las aguas heladas del lago, el viento de Chicago que algún día arrancará de cuajo los edificios con sus luces encendidas y los mandará junto a las casas y los carros y los trenes y los teatros y a Dorothy de vuelta a Oz. Caminas bajo la luz de la luna, la nieve, la niebla, pisas huellas ajenas, respiras, criticas, te rascas la barba y aguardas por el bus de las 11 bajo la nieve que cae y cae hasta cubrir las calles y los edificios y Chicago y la noche. ¿Qué? Sigamos con las ciudades después de este recorrido. Bueno, yo diría que ciudad y poema son palabras sinónimas. Para mí, digamos, la lectura de una ciudad implica de alguna manera un esfuerzo igual al de la lectura de un libro. Por ejemplo, en la Edad Media hay un texto muy bello de Fulcanelli sobre el misterio de las catedrales en que dice que los argotiers, que eran los lectores del argot, como François Villon y Rabelais, eran especialistas en leer catedrales, sabían qué significaba una tarasca hacia un lado, un umbral de una manera o de otro, y que esos argotiers o lectores de piedras eran precisamente los que estaban más enquistados en el conocimiento poético más allá del urbanístico de una ciudad. A mí me gusta mucho jugar a eso un poco, a ser como lector de piedras, lector de lo que veo en las ciudades. Por supuesto que me parece que hay una falsa dicotomía entre la poesía
entre comillas, urbana, y la poesía de un orden rural, digamos, de un orden pastoril, y que inclusive hay cierto menosprecio durante mucho tiempo de los poetas y sobre todo de los narradores, los novelistas, a todo lo que tenga que ver con una cierta ruralidad, ¿no? Y generalmente uno lee muchas novelas actuales y le pasa que hay una escenografía urbana, pero que generalmente se queda en designar calles, edificios, museos, pero que lo que corresponde a la mirada de la ciudad, que es que en una esquina uno puede encontrar el beso o la puñalada, la belleza o el horror, generalmente es muy transitorio. A mí me gusta mucho esa exploración y por eso cuando Frank habla de Baudelaire me parece que es el ejemplo perfecto de alguien que se adiestró en mirar la ciudad y en trasladarla a lo que yo decía en un comienzo, y es que los poemas nacen en la calle y desembocan cuando desembocan en el libro. De manera que para mí las ciudades han sido muy importantes. La primera, Medellín, la primera parte de mi infancia en Medellín. Medellín era un conato de ciudad, siempre la veía como, digamos, con una forma de pescado, ¿no? Una larga calle como una espina dorsal y callecitas saliendo hacia los montes. Vivía en esa época en el barrio La Floresta y realmente era como vivir en una zona rural. Había ladrones de ganado, había como robar mangos, había unos potreros, unas mangas inmensas donde uno jugaba fútbol de sol a luna. Total, se vivía como en el campo. Entonces esa visión de la ciudad rural, que ya empezaba a ser unos asentamientos proletarios muy grandes, que digamos que era una ciudad, un pueblo metido a ciudad, a la brava. Y eso tenía un gran encanto. O sea que eso está muy fijo en lo que yo escribo, o digamos mejor, intento escribir. Luego está Bogotá, que es la ciudad donde vivo, que me gusta mucho, que es una ciudad que yo siempre la comparo con el cuento de Piel de Asno, porque es hirsuta, sucia, fea, pero cuando uno abre esa fisura en la piel del asno y ve la belleza que se oculta, ya queda perdidamente enamorado. Con eso quiero decir que me gusta mucho Bogotá. Está México, donde viví un tiempo y donde voy con frecuencia, que también es una ciudad que me parece encantadora y en su doble condición pérfida, de bella y torturante. Y algunas ciudades, a mí Europa la verdad no me entusiasma mucho. París es una ciudad que me agobia y me aburre. Parece una pedantería, no lo es, espero. Porque vivir en una escenografía bellísima donde todo lo importante ocurrió en el pasado, en una sociedad desvitalizada, mustia y arrogante. Para mí Europa es un continente que bosteza. Y durante mucho tiempo lo fue, hasta ahora que me di cuenta que eso que parecía un bostezo, no, era un grito como el de Munch, atragantado en la garganta con los horrores que están padeciendo. Me gusta mucho, he ido 2 veces a Berlín, y es una ciudad que me gusta mucho. He transitado muy ligeramente por Lisboa, que me encanta, pero realmente son ciudades que, frente a las cuales me manifiesto como un analfabeta que no sabe leerlas. Es decir, que ha pasado de una manera pues periférica, transitoria, sin que haya dejado mucha huella. Total, yo sí creo que en lo que yo he intentado escribir, sí aparece mucho como una luminosidad secreta de la infancia, Medellín, como una nocturnidad hirsuta, dura, áspera y maravillosa, Bogotá, y como el encuentro con una cantidad de elementos de una historia tan extraordinaria como la mexicana, que uno raspa en la cotidianidad y detrás está un pasado esplendoroso del cual nosotros no gozamos, porque la historia oficial de nuestro país no está contada por la punta del lápiz, sino por el lado del borrador. Nos han desconectado de un pasado. Los mexicanos tienen esa fortuna de tener ese pasado tan esplendoroso, y en Ciudad de México, y por supuesto en otras ciudades, porque es un país de muy bellas ciudades. Yo lo miro en relación con Colombia, miramos, poniendo 2 espejos enfrentados, y Colombia es un país hermosísimo, de los paisajes más bellos que México no tiene, pero de ciudades muy feas en general. México es al revés, ¿no?
un paisaje árido, como esos cactus que parecen como percheros del viento, como esa cosa rulfiana, pero sus ciudades son muy hermosas. Entonces yo diría que ese triángulo de esas ciudades que aparecen, y no creo que eso le interese mucho a nadie, en lo que yo escribo son esas tres ciudades: Medellín, Bogotá, México, y con digamos un año sabático de esas tres ciudades en La Habana. Yo también, como Juan Manuel Joca, tengo un triángulo porque he nacido en Oporto, que es el norte de Portugal. Después he ido a Londres a estudiar, he vivido en Londres por 3 años. Y después de volver a Oporto un poquito, he ido a Lisboa, donde vivo, en la capital de Portugal, donde vivo hace 9 años ahora. Y entonces esas 3 ciudades entran en mis poemas. Costumo decir, no sé si se puede traducir así, pero que Oporto es mi marido, Londres es mi anterior mujer y Lisboa es mi amante. Pero entiendo lo que Juan Manuel Joca dice de Europa, porque los jóvenes europeos, ya no me incluyo en los jóvenes, pero siento mucha desilusión con Europa, porque nos parece que tiene mucho más pasado que futuro ahora mismo. Mi hermano está trabajando en Angola, sus amigos están trabajando en América Latina, no hay empleo. El terrorismo, como saben, está asustador, y no parece haber una salida feliz para todo eso. No sé cómo va a terminar, pero no me parece que esté en un buen rumbo. Mi último libro habla de Europa. Empecé una carta a Europa como de Ginsberg a América, de Allen Ginsberg, cuando se dirigía a América en el periodo de la guerra del Vietnam. Y yo he estado en un encuentro en Berlín en 2012, en que han invitado un poeta de cada país europeo. Yo he sido la invitada de Portugal, como el Festival de la Canción, pero en poesía, para hacernos un poema en conjunto. Todos partíamos, esto se pasaba en la Alemania, y porque presumo que por cuestiones no me ocurre la palabra, pero de democracia, como Grecia estaba en la peor situación, todos hemos escrito una especie de Kadavrexki, partiendo del poema de Jan Stigas, de poeta griego, pero después tuvimos un poema escrito por todos nosotros, pero la desilusión era la palabra de orden. La desilusión estaba ahí en la voz de todos. Sí, en la voz de todos. Contanos un poco de esa experiencia en Inglaterra. Leí el poema de Wembley Park y me pareció... ¿Lo leíste? Sí, me pareció como una desconfianza Sí. que habla mucho, incluso digamos, si se quiere, ese anfitrión que es un poco meloso y que Sí. invita, pero que al Sí. final la invitación no es como para nada muy Sí, bueno, ¿no? Me sí, pareció... Sí, es el último poema de ese libro nuevo, mi nuevo libro, se llama Wembley Park. Y yo tenía 18 años y venía de una ciudad muy pequeña en Portugal, y estaba en Londres, en el Metropolitan, En el metro, sí. y todos estaban leyendo, pero yo tenía tanto para leer en la ciudad, pero leer de otra manera, como Juan Manuel Joca decía, que no estaba leyendo un libro, estaba intentando de leer la ciudad. Y no sé si por eso estaba un hombre sentado a mi frente que me ha mirado, ha sonrido, yo sonrí también. Él me ha preguntado si quería una manzana, y yo he dicho, no, muchas gracias. Después, unos minutos después, se quería estarme en su hombro, que no, muchas gracias. Y después, en Wembley Park, la estación, me he olvidado cómo se dice. Te Me ha ofreció dado la mano. Yo pensé que es simpático y lo he hecho también. Y cuando lo he hecho, él me ha agarrado y hablando muy bajito, ¿se dice bajito? Sí, muy bajo. Muy bajo, me ha dicho, ven conmigo que te pago, ven conmigo que te pago, ven conmigo que te pago. Y yo tenía 18 años y ha sido la mayor desilusión de mi vida en Londres.
y estaba tan chocada con el facto de el hombre que parecía tan bueno ser tan mala persona que no he gritado. Entonces se me haría así, me elevaría. Simplemente le respondí no, no, muchas gracias, no, muchas gracias, no, muchas gracias. Y el poema termina con la frase: las personas, incluso las buenas, se repiten demasiado. Y así termina ese libro, porque claro, es también una afirmación del lenguaje y literaria. Estamos muchas veces escribiendo los mismos poemas, las mismas historias y los mismos libros. Eso es mi terror. Lo que más deseo es la mudanza de tono, que pueda cambiar y no escribir toda mi vida el mismo libro. Me parece que por veces acontece eso con algunos poetas que leo hace 30 años y hace 20, después hace 10 años paré de leerlos porque es siempre el mismo libro y yo tengo terror de hacer eso. Entonces, pero esa historia en la ciudad, en Wembley, es una historia con moral. Sí, tremenda la historia y tremendo el poema también, muy bueno el poema. Hablemos un poco de los otros trabajos que habíamos dicho, para que no nos quedemos en los poetas profesionales y de cómo los miran sus compañeros de otros trabajos. Vos incluso en la música, como editor también y otras cosas que haces, la relación incluso de esos trabajos con la poesía. ¿Es la poesía una ventaja laboral, si se quiere, o es la poesía una desventaja y un fardo que hay que cargar para llevar a otros trabajos? Bien, a mí en mi caso, a mí siempre me pasa que yo estoy en un grupo de poetas y me siento raro, que no pertenezco. Estoy en un grupo de narradores, me siento que no pertenezco. En un grupo de músicos, digo, esta gente, como te contaba de lo del soundcheck. Y me encanta eso, me encanta esa sensación de, como decía Juan Manuel ahorita también, de eso, de no pertenecer, de sentirse un poquito, porque te pone en buena perspectiva para escribir y para pensar tu trabajo. Y yo diría que de alguna manera, sí, la poesía yo creo como que es una cosa que se puede filtrar en varios géneros, sí, tiene, por ejemplo, con la música, que con lo que yo he trabajado por mucho tiempo, ha sido buenísimo, en el sentido de que yo tengo un proyecto en Dominicana que se llama El Hombrecito, que es como una especie de banda en que mezclamos música, teatro, visuales y poesía. Pero los textos y lo que tratamos de no hacer canciones, de manera que tanta vanguardia que ha pasado y tanta cosa para volver a escribir canciones, tú sabes, como un poco trova o cosas de esas. Entonces, respetamos mucho el texto y lo que estamos trabajando con nuestras intenciones poéticas. Y tratamos de mantener eso como si fuera como una especie de espectáculo, ¿verdad? Aunque sea un espectáculo que sea como ofensivo en cierta medida. Y sí, yo creo como que funciona. Puede entrar en la música, puede entrar en lo visual, puede entrar en el cine. ¿A quién no le ha pasado cuando ve una película y de pronto hay un poema que alguien lee y eso o sea, esa película ha ganado un montón, por ejemplo, esa de Hannah y sus hermanas cuando leen el poema ese de E. Cummings, el que dice como nadie tiene manos tan pequeñas como la lluvia. Esa parte es memorable y es la parte memorable de la película. Entonces la poesía tiene como cierta manera de entrar en los géneros que a mí me parece como... Y bueno, tú piensas en Paul Auster, por ejemplo, un novelista de ahora. Siempre Paul Auster resuelve todo. Siempre hay un poema que le da como sentido al libro completo. Una técnica que se usa muchísimo. Aunque a veces la cambian con canciones, pero es como un contrapunto muy importante. Entonces yo pienso que la poesía sí puede moverse mucho y quizá no te da mucho trabajo, pero sí, por ejemplo, yo tengo a mi amigo, Alberto siempre dice que que le gustan, refiere 3 libros y siempre dice Juan Manuel. O sea, como que, pero de periodismo, los otros libros, siempre habla de periodismo, pero la poesía de Juan Manuel. Y siempre así, siempre yo creo que la poesía es importante también para escribir otro género. Yo creo que ayuda muchísimo en muchos aspectos que Juan Manuel o Filipa pueden describir mejor, de escritura básico. La escritura. De tú conocer el ritmo, de un montón de cosas.
Sí, ya hablé mucho. Hace poco mencionábamos eso con unos amigos con los que hacemos este periódico que les regalé ahorita, Universo Centro, que lo hacemos aquí hace 9 años y que siempre decimos, nos dedicamos un poco a la mecanografía. Una frase robada de un poeta aquí, Eduardo Escobar, que uno lo llama siempre y dice, ¿en qué vas, Eduardo? No, aquí dedicado a la mecanografía, lo mío, no sé qué. Y decíamos, no sé, los pelados ahora que con el celular te rebasan muy fácilmente y te pasan, pero decíamos, hermano, nosotros estamos dedicados a una artesanía. O sea, es difícil que si sabes medio escribir, si tenés esa posibilidad, si conoces el ritmo, si pones las comas, tenés una artesanía que no es fácil que solamente un poco con la práctica y con la lectura y con la escritura se pule. O sea que yo creo que cuando incluso tenés la poesía, pues tenés un poco más que la mecanografía. Bueno, yo diría que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético para decir que donde no hay poesía no hay arte. Lo que no contempla una poética dudosamente es arte, sea la música, la plástica, la cinematografía. De manera que contar con la poesía o con lo que uno cree vanidosamente que es la poesía, pues sí es una prótesis extraordinaria para la escritura de cualquier género. Tal vez inclusive la carencia de muchos géneros radica en la ausencia de una poesía y de que muchos narradores, por ejemplo, no leen poesía. Yo estoy en la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional y son muchos los casos de narradores que dicen, yo nunca he leído un poema. Un poco alérgicos, ¿no? Con una alergia les parece. Claro, también es que se quedaron, pobrecitos, en una etapa que es que si mi generación no odia la poesía con lo que le enseñaron en el colegio, que era la poesía, es de puro milagro. Pero pues un escritor tiene que rebasar esa cosa tan básica, ¿no? Entonces, por un lado está eso, por otro lado está que en los trabajos ya, digamos, no de orden literario, de la escritura, de la mecanografía, pues lo miran a uno un poquito como un ovni, ¿no? Como un objeto volador no identificado, ¿no? Porque es un oficio que siempre convoca en la gente la idea de que es parasitario de la vida y que es totalmente inútil. A mí lo más bonito que me ha pasado y a la vez doloroso es que una vez en Chiquinquirá, en Boyacá, un campesino me dijo en una tienda donde había un poco de poetas que habíamos leído, me dijo, ¿usted es poeta? Le digo, sí, soy poeta. Y me dijo, ¿y qué hace en la vida real? Realmente me pareció excelente, ¿no? Es como un aforismo, sí. Me costó mucho trabajo decirle, pues, que yo trabajaba en un periódico, en ese momento trabajaba en El Espectador, en el Magazine Dominical, y decirle que no, pues, que la vida real también, la poesía más o menos tenía algo que ver también. Había un ligero contacto, ¿no? Pero en esa idea, digamos, desfasada del poeta, que también ha hecho mucho daño ese malditismo de ultranza, ¿no? El poeta tiene que dormir borracho debajo de la mesa del café. Porque hay malditos. Bueno, un muchacho me dijo un día que yo no entendía su poesía, es que yo soy un poeta maldito. Y yo le dije, se lo creo si le quita la letra D a la palabra maldito. Porque además hay malditos juiciosos. Por ejemplo, cuando uno lee a Eliot, que trabajaba en Faber and Faber 8 horas al día, usaba mancornas de nácar y una corbata de seda, y seguramente estaba perfumado, uno pensaría que es lo más ajeno de un poeta maldito, pero uno lee Tierra Baldía o Los Cuatro Cuartetos y se da cuenta que hay un hombre que está herido, lacerado y que es un maldito, que no tiene que sacarse un ojo, que no tiene que pegarle a la mamá, ¿no? Que no tiene que incendiar una casa, etcétera, que es un malditismo que hace mucha carrera y hace mucho daño a muchos poetas que por desgracia han tenido que vivir esa condición, pero se sacraliza eso y no se lee su poesía, sino esas vidas que resultan arquetípicas del poeta, como un desechable, como un desechado, como un hombre, como un paria, un marginal, ¿no? Así como se sacraliza también el suicidio, ¿no? El suicidio sacraliza, ¿no? Yo a veces he pensado en suicidarme para el currículum, porque eso de verdad sirve mucho.
Es que para la carrera, para la hoja de vida. Es que inclusive me decía un muchacho también con esas inclinaciones, el mismo que el poeta maldito, sin D, me decía que había leído una estadística y la gran mayoría de los que se suicidan borrachos, ¿no? Porque él es alcohólico. Entonces le dije que era el problema del alcohol, que uno borracho se puede suicidar y al otro día no se acuerda de nada, ¿no? Total de que hay que desmontar también esa idea del poeta marginal, que no tiene contacto con la realidad, bueno, en fin, que eso lleva a, a unos extremos como que, por ejemplo, que no van al baño, ¿no? Como si hubieran pedido un baño sabático, o sea, un año sin bañarse. Todas esas cosas están mucho en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, luchar por dos vías. Por la vía de que lo que uno hace tiene la utilidad maravillosa de lo inútil, y por otro lado, de que no necesariamente está desligado de la realidad, sino que es la mayor de las realidades. Yo quería solamente decir que en ese libro tengo en mi manifiesto precisamente la descripción del poeta, irónicamente, que no sé si se lee esto bien, pero los poetas no sirven para nada, voy a leer solamente un poquito. A los poetas les gusta dormir hasta tarde, los poetas no tienen horarios para escribir, los poetas aman y fuman demasiado, los poetas mueren más jóvenes que los novelistas, los poetas se repiten mucho, los poetas son unos tontos, un día se enamoran, otro no, a veces lo hacen de la misma persona. Los poetas odian trabajar en oficinas, se visten mal y creen en todo lo que les dicen. Se hunden a fondo en la metáfora. Si los poetas fueran controladores aéreos, existiría tráfico de golondrinas. Lo ideal para un poeta es vivir desempleado en nombre de la seguridad pública. Y esto continúa con todas las ideas que se hacen de los poetas. No, pero ya oímos leer ahorita, Frank, ya llevamos más o menos una hora aquí conversando, vamos a oír también unas preguntas del público, entonces nos gustaría, ¿verdad?, que leyeras algo de ahí, puede ser lo que estabas leyendo, algo que quieras, y que Juan Manuel también lea algo, y le damos paso al público para que haga algunas preguntas. Si quieres, sí, puedes leer otro, eso estuvo muy El manifiesto es muy largo, no voy a leerlo porque es un librito lo que quieras. que está entero acá. Pero puedo leer el poema que da el título del libro. ¿Listo? En los días tristes no se habla de aves. En los días tristes no se habla de aves. Uno llama a los amigos y no están, y luego pide fuego en la calle, como quien pide un corazón aún intacto. En los días tristes es invierno, caminamos helados con el cigarrillo en la mano, quemamos el viento y decimos buenos días a las personas que pasan, pero cuando ya han pasado, sin que lo notáramos. En los días tristes uno habla solo y un ave siempre se posa sobre las cosas en lugar de posarse en nuestro corazón y sin hablar con nosotros. Volviendo sobre la idea, un tanto soberbia, pues me parece, que a alguna gente le puede parecer, sobre París, hice un poema ya en el 94, que se llama Poema sin rima, pero con metro. Es un poco, digamos, no inspirado, pero escrito, después de escrito, perdón, pensé en los cuadernos de Malte de Rilke, que es una diatriba contra París, ¿no? Que dice, así que la gente viene a vivir aquí, yo pensé que aquí venía solo a morirse. Y por eso ya yo leía a muchos escritores patafísicos que me gustan tanto, como Boris Vian y otros, que la patafísica pues que viene de Jarry, que es la ciencia de las soluciones imaginarias, y todo eso se me revolvió para escribir este poema. Poema sin rima, pero con metro. Lamentable que este poema no ocurra en tiempos de grandes bailes. Las bocas del metro arrojan a las calles que circundan las vecindades de la Bastilla gentes
que de tanto ir bajo tierra en la fosa común tienen el hábito de hablar a solas. Creo que a veces no reconocen su voz. Lamentable que estas líneas no ocurran en tiempos de asombro, porque he oído violinistas, fagotistas, grandes virtuosos mal vestidos y peor comidos en el metro, tocando para los muertos. Y si el vagón en el que voy fuera una prolongación rodante del cementerio de Père Lachaise, y si estos seres fueran en el parpadeo de las puertas que se cierran y se abren, presencia de un fantasmario recogido en papeles que huyen por la calle Vivian, la calle del viejo conde, del otro mundo, del otro monte, el arisco montevideano. Así que asisto al jubileo de los muertos, a esta bella escenografía de catedrales y parques, de jardines y puentes por donde los seres más vivos que cruzan lo hacen en el pasado. Lamentable que este silabario no ocurra en un mayo que se fue con sus muros levantiscos, sus barricadas, quizá el último canto de cisne de los vivos. Porque ocurre hoy, y el hoy ya no enarbola banderas, ya no lleva cuchillos bajo el turbante, ni siquiera hay maese Apollinaire quien robe Mona Lisas. Lamentable escribir un poema en el que un ángel ve sus alas quebradas en las puertas de un vagón del metro y desciende obediente cuando llega a la estación donde se aplastan los milagros. Ah, señor Apollinaire, usted que dijo que la rutina y la vejez son nuestras armas enemigas, sepa que acá se rumia la rutina, se asientan la vejez y sus resabios. La calle Morgue, buen nombre para todas las calles. Bueno, ya tuvimos esta noche entonces 2 viajes en metro, algo peligroso, algo fúnebre si se quieren. Vamos entonces a dar un espacio para las preguntas de ustedes. Vamos a tener 15, 20 minutos. Me imagino les pasan un micrófono y aquí tienen a los 3 poetas para que los atiendan. Bueno, muchísimas gracias. Bella sesión. Yo me quedé desde que Filipa habló con ganas de que ella dijera unas palabras cuando se habló de humor de Adilia López, y creo que es un homenaje que se le debe. Cuando se habló de la anti-Whitman y de la derrota, me acordé que el primer título de Tabaquería de Pessoa es Marcha de la Derrota, y que es otro, digamos, de esa tradición. Y creo que con lo que alcancé a escuchar de Frank, me gustaría que él dijera algo tal vez de Baudelaire. Pero perdón, que como... Estoy como dejando otro poeta en cada uno, Adilia López, Pessoa y Baudelaire. Claro, claro. Bueno, mi relación con Baudelaire viene de familiar. Mi papá era muy lector de Baudelaire. Y de alguna manera en mi casa se leían poemas en el comedor, luego del almuerzo. Y él leía poemas de Baudelaire, lo que es rarísimo en una familia. Pero él lo hacía y quedaban súper bien. Y entonces poco a poco yo fui encontrando como este poeta que hablaba de esa ciudad tan diferente a la que yo crecía, pero de alguna manera tan similar, porque todas esas pasiones, toda esa vida turbulenta que pasaba en ese París de esa época, era la misma que estaba ocurriendo en el barrio donde yo vivía, ¿verdad? Todos esos dramas, todos esos romances, toda esa tragedia estaban ocurriendo al lado de mi casa. Y de alguna manera me hizo pensar en eso, en esa idea de ciudad. Y Baudelaire todavía tiene otras cosas que lo relacionan con la isla, digamos, con Dominicana, pero Haití también. Jeanne Duval, la amante de Baudelaire, era haitiana. Y de alguna manera, cuando Baudelaire se acercaba a ella y se acercaba al pelo de ella, hay un poema famoso que habla de eso, Baudelaire empieza a navegar hacia el Caribe, hacia la Española, hacia la isla de nosotros. Y de alguna manera ese era el encuentro que yo tenía con Baudelaire. O sea, que siempre fue un poeta muy determinante. Y yo tengo un poema en que digo, yo
quiero ser el Baudelaire de Santo Domingo, algo así que decía, porque era como, esa era la intención, pero más como que, bueno, que pretencioso, ¿verdad? Este poeta dominicano, pero mala intención era de que en Dominicana la ciudad no la contaban, o sea, la poesía era todavía muy abstracta, muy influida por Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Y no se asumía lo dominicano por mucho tiempo, siempre fue así. Después habían poetas transgresores como Manuel del Cabral y otros poetas, pero fue mucho así. Hace poco tenía un encuentro con un poeta haitiano y una de las cosas que él decía, y a mí me horrorizó eso, fue que muchos de sus colegas escribían poemas hablando de mujeres rubias caminando por bulevares. Estamos hablando de Haití, que es uno de los países más pobres del hemisferio y donde es muy difícil que tú veas una mujer rubia y mucho más difícil que camine por un bulevar. Entonces esa poesía, de alguna manera, con Baudelaire era eso, encontrar ese Santo Domingo misterioso donde estaban ocurriendo todas esas cosas. Y ahí cuando yo decía, quiero ser Baudelaire de Santo... Bueno, en ese poema yo digo muchas cosas. Yo decía, quiero ser papa y cosas de eso. Es un poema como súper absurdo. Está aquí en este libro, que tiene a Jesucristo en la portada como DJ, por si se interesan. Lo tienen ahí, pero bueno, sí, una referencia muy cercana, o sea, puede ser. Sí. Yo creo que a Frank le pasaba una cosa que le repudiaban los, digamos, francotiradores del inmediatismo político a Rubén Darío. Rubén Darío pasaba por un gallinero de Managua y no veía gallinas sino cisnes, junto a unas indígenas chorotegas desdentadas, pero para él eran princesas de una corte de Versalles. Y me parece injusto que lo condenaran, porque es que precisamente la poesía está ligada a la imaginación. Es como si condenaran al Quijote porque veía una belleza esplendorosa en la más fea de todas las mujeres que se había encontrado, ¿no? Es decir, lo que están pidiéndole es que cercene la imaginación. Yo creo que ese el caso de Frank, pues, de querer ser el Baudelaire de Santo Domingo, eso nos ha pasado a todos. Yo era el Rambo de la Floresta. Bueno, gracias. Yo no sé qué poeta quisiera ser, pero... mentiras, ni siquiera quisiera ser poeta. Pero ahí me parece que hay un poeta muy ligado con la ciudad, y dentro de los que conozco es quien más me llega, es Pessoa y todos sus heterónimos. Para alguien que viene de Portugal, que ha estado pues en esa Lisboa, que vivió, que anduvo, a Pessoa, ¿cómo siente una poeta de Portugal esa Lisboa? Bueno, Porto, que es hermosísimo, pero esa Lisboa que Pessoa y sus heterónimos vivieron, anduvieron, caminaron y poetizaron. Gracias por la pregunta. Tengo dos cosas breves para te contar en ese aspecto. Es que yo soy de Oporto, pero cuando, continuando en el humor negro, cuando he ido a vivir a Lisboa, he ido a vivir para la calle en que Pessoa se murió. Entonces yo vivo, pero no cuente a ninguna persona, a ningún stalker portugués, no, que en la calle donde Pessoa murió. Y cuando una vez estaba viviendo en Lisboa hace un año o algo así, y tuve un problema que tenía que ir para las urgencias, es un hospital, el Hospital San Luis, donde él ha morido. He intentado internarme allá porque era solamente de bajar la escalera y entrar en el hospital. Y yo he dicho, estoy con un problema, por favor, era un problema de piel, una alergia, estoy con un problema que no sé si me voy a morir porque está subiendo los brazos y y soy poeta también melodramática, entonces, por favor, me ayude. No, pero no tenemos urgencia, tiene que ir a otro hospital porque aquí es solamente de consulta y de operaciones, de cosas que tal. Entonces ahí he percibido que yo era una poeta menor, porque solamente Pessoa podría entrar allí. En la pared, todos los días me paso allí, en la pared del hospital está una frase
de Fernando Pessoa, Jerónimo Pizarro, que es un especialista, podrá confirmar esto, pero es lo que me han contado. Está supuestamente la última frase que Fernando Pessoa escribió, que es en inglés, porque él ha escrito la última última frase en inglés, y lo que está allá es I know not what tomorrow will bring. Pero lo que me han dicho, no sé si es una piada, ¿cómo decís piada? Un chiste, es que los pessoanos, como Jerónimo, los que estudian la obra de Fernando Pessoa en Portugal y en Colombia, que porque su caligrafía, y era su última noche, o día, no sé a qué horas ha sido su muerte, de Jerónimo ciertamente sabe al minuto, que ellos estaban iniciados I know not what tomorrow will bring o I know now what tomorrow will bring. Entonces han escogido not y está ya en mi calle y vivo allá. Pero la otra historia que os cuento es que este verano he estado en Tavira, que es en Algarve, en el sur del Portugal. Hay una ciudad muy hermosa que se llama Tavira y es la ciudad de uno de los heterónimos. Supuestamente es donde ha nacido Álvaro de Campos. Y es, pienso, una de las raras ciudades, la única en Portugal, pero no sé si acontece mucho en el mundo, en que en la biblioteca lleva un nombre, el nombre de, no de Pessoa, pero de su heterónimo. Es la biblioteca Álvaro de Campos. Pero este verano estaba tomando un café en la plaza principal y he mirado y decía, aquí nació Álvaro de Campos en el día tal, en la hora tal. Él no existía, era un heterónimo de Pessoa. Y está una placa que yo no sé a cuánto tiempo está allá, pero yo he notado este verano. Por eso Pessoa es una presencia permanente. En mi caso, pienso que no vamos a morir dos poetas en esta calle, por eso me quedo allá. Buenas noches, gracias por la conversación. En la conversación, cuando hablan de urbe, del acercamiento a la ciudad, me genera curiosidad cuando... ¿Cómo? Ok. Me genera curiosidad cuando Juan Manuel hace como la diferencia del hablar de lo rural y de lo urbano. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curioso y es que en los pueblos no solo existe lo rural, sino que hay una especie de urbanismo pueblerino. Entonces me pregunto en ustedes como qué contacto ha habido desde la visión poética a ese urbanismo pueblerino o cómo ven ese urbanismo pueblerino, porque la verdad es que no sé cómo nombrarlo, porque se habla de ruralidad y urbe, que son como extremos, pero está este urbanismo que está como en un intermedio. Gracias. En mi caso es muy importante como esa dualidad, porque es la dualidad, digamos, entre clase media que yo vengo y la clase pobre, que es la clase grande de República Dominicana, pero también entre dominicano y haitiano. Nosotros compartimos una isla y también siempre existen esas dualidades y siempre de alguna manera estamos como tratando de reflejarnos en los otros. Hay como ese juego de espejo continuamente entre eso. Y por ejemplo, como tú mencionas, en el sitio donde yo crecí, era prácticamente un sitio, una ciudad, una parte industrial de la ciudad, pero habían ocasiones que parecía el campo, porque iban muchos inmigrantes haitianos que venían del campo y vivían como si vivieran en esa zona de Haití del campo y traían el campo consigo. Entonces, de alguna manera, tú pasabas a un sitio que tenía una industria, que tenía fábrica, a un sitio donde habían animales, donde se hacían las cosas que se hacen en cualquier parte, sitio rural. Entonces yo creo que siempre se encontraba ahí. Siempre, y todavía a esta altura en la ciudad siempre se da ese diálogo. Y creo que aquí seguro sucede igual.
Y creo que es interesantísimo lo que se puede dar entre esas dos cosas. Sobre todo cuando uno en poesía, por lo menos en mi caso, desde el punto de vista del privilegio, yo miro eso y trato de reflejarlo, de qué manera lo estoy haciendo. Estoy tratando de hablar por ellos o estoy tratando de hacerlo a partir de mi prejuicio, como lo estoy mirando. Entonces se vuelve como ese mundo extraño, ese mundo, entonces puede también volverse como un mundo misterioso, un mundo mágico, ¿verdad? Hay un montón de cosas ahí que... Yo le he trabajado mucho en narrativa, eso así, y me interesa mucho. No sé, antes de que Juan Manuel diga su opinión, había traído la foto de un poema que pensé que en algún momento podía surgir, y creo que con lo que decís surge perfecto, porque uno ve Medellín, y Medellín tiene también una vida pueblerina, como decís. Incluso en su centro es absolutamente pueblerino. Hace 2 años, 1 año y medio, el Parque Berrío acá era la reunión de los merenderos, los serenateros, y había más o menos 20, 30 duetos de esos, y una fiesta de pueblo que vos la podrías encontrar en cualquier pequeño pueblo de Antioquia. Entonces uno dice como que vivimos en la ciudad y el metro pasa acá arriba, pero si te bajas en la principal plaza de la ciudad vas a encontrar no sé, Dabeiba o Buriticá. Entonces había traído un poema de José Manuel Arango que se llama Dueto, y dice: son un borracho y un ciego y un borracho. El borracho canta en la taberna por un vaso de ron, lo acompaña el ciego. Los vi llegar. El ciego trae la guitarra cogida del cuello, el borracho lo lleva del codo. Un desconocido que bebe a mi lado pregunta entre dientes: ¿y qué pasa cuando un borracho conduce a un ciego? Ese es uno de esos poemas de ciudad y de pueblo al mismo tiempo, creo. Sí, yo diría, cuando hablaba un poco de ese barrio La Floresta y hablaba un poco de ese conato de ciudad que era el Medellín de entonces, yo creo que Medellín tiene la fortuna de tener, lo voy a decir con José Manuel Arango otra vez, cuando él ve en un lote abandonado lo que él llama una pervivencia salvaje. Yo creo que esa pervivencia salvaje de lo rural en Medellín es una cosa extraordinaria, ¿no? La última vez que fui en metro hasta la estación Madera, había 2 arrieros con mulas, ¿no? Y era sorprendente, era como encontrarse con un cuento de costumbrista antioqueño, ¿no? Como el último arriero de ese escritor González, se me va el nombre. Era ese mismo mundo, ¿no? Total de que Medellín goza de esa doble opción. Por ejemplo, cuando yo voy a Envigado, Envigado tiene una vida pueblerina y urbana a la vez, ¿no? Y es muy atractivo eso, ¿no? Por ejemplo, los merenderos de los que hablaba ahora Pascual, ¿no? Los serenateros que permanecen en el parque, eso es una cosa que en ninguna otra ciudad, llamada pretenciosamente ciudad, es vista como parte de la modernidad. Aquí está entremezclado eso de una manera que a mí me resulta extraordinario. A mí me gusta mucho ir a Envigado por eso, ¿no? Y todavía la gente está sentada comiendo morcilla, es el plato nacional de Envigado, que según Carlos Gaviria, que él iba mucho a comer morcilla allá y que solamente lo que comen en Envigado es morcilla, decía que el himno nacional de Envigado era la morcilleza. De alguna manera es como ir a una ruralidad que está dentro de la ciudad, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso, como me parece muy bella tu pregunta. En el periódico hicimos una crónica de ese Parque Berrío y decíamos que ningún dueto sumaba los 32 dientes. No sé si hay otra o vamos y ya dejamos descansar el domingo y a los poetas invitados. Una última allí. Buenas noches. Yo vine a esta charla porque me llamó mucho la atención el título. Dice: había una vez un poema cuando la existencia se vuelve un verso libre. Entonces, de ese título me llamó muchísimo más la atención la palabra existencia.
Y pues a lo largo de la charla han hablado de diversos temas relacionados con la existencia, ya sea a través de experiencias personales, vivencias en ciudades, pues la experiencia de cada uno. Pero sí quiero que alguno de ustedes me cuente un poco cuál es la visión poética que tiene de la existencia cuando esa existencia está atravesada por la melancolía y la tristeza. Porque no sé si a mí me pasa solamente, pero siento que lo que es la tristeza y la melancolía inspira muchos escritos. Entonces, en eso se basa mi pregunta. Sí. Sí, sí, pero no quería repetirme, pero todos nos repetimos. Pero a mí me parece que la tristeza inspira más cuando somos jóvenes. Y la última vez cuando estaba, el año pasado en Colombia, me acuerdo por eso estoy repitiendo lo que dice, pero no, ha sido en Medellín, de llegar a esta conclusión. Por veces es por causa de una pregunta que llegamos a nuestra respuesta. Y me pareció que la tristeza era como una cosa que inspiraba más los jóvenes, o quizá cuando no tienen dolor, cuando aún no conocen el dolor, cuando los jóvenes tienen la alegría de no conocer el dolor, es más supuesto que lo sea así. O cuando, mismo que no tiene que ver con la edad, pero tiene que ver con algo de una ingenuidad, de una inocencia y de una tentativa de experimentar la dolor. Y entonces escribes cuando estás más triste, y con la pasaje del tiempo me parece que quieres evitar ese dolor muchísimo, entonces empiezas intentando ser un payaso de palabras, no sé, algo como fugindo de la tristeza el más posible. Pero claro que está allá, mismo cuando está el humor, que para mí, como ha dicho Juan Manuel, es fundamental no solo para la literatura, pero para la vida y para todo. Sin humor, yo no sería capaz de me apasionar por una persona sin sentido de humor. Que no entendiese mi sentido de humor, sería imposible. Es la diferencia cultural mismo dentro de mi ciudad, que es el abismo, la identidad de una persona si no tiene humor. Para mí es imposible comunicar con una persona sin humor, y mismo cuando estamos hablando serio, o sobre todo cuando estamos hablando de cosas serias. No sé si te respondí, perdóname si no. Bien. A mí me pasa una cosa ahora. Yo sé mucho el humor, la ironía y toda esa cosa. Pero hace poco se muere mi papá y yo empecé a trabajar porque, bueno, me vino, ¿verdad? Como tú comentas, me vino la tristeza, la melancolía, y empecé a escribir poemas sobre mi duelo, sobre cómo enfrento eso. Y una de las cosas que me pasó es que cada vez que intentaba meter un chiste o algo así como simpático, con gracia, me paraba. Pero me paraba porque sentía a mi papá aquí atrás que me decía, no, porque yo y mi papá siempre tuvimos la lucha de eso del humor, de la poesía y todo eso. Mi papá leía Baudelaire, como decía, era una persona excéntrica, no lo leía en él. Pero también leía a Rubén Darío, que hablaba de centauros, que hablaba con, ¿verdad? Esos poemas así. Entonces a veces tenía ese choque con esa poesía que tenía humor y cierta jocosidad, digamos. Y ha sido súper difícil de qué manera yo recupero cierta solemnidad, volviendo al tema del principio, para expresar ese dolor que yo siento por mi padre. Y realmente ha sido un reto. Yo he ido avanzando con el libro, pero ha sido muy difícil para mí. Pero también de alguna manera me ha vuelto como a encontrar como una nueva manera de enfrentar la poesía. Como ese miedo a decir ciertas cosas que puedan ofenderlo a él, porque al final yo estoy escribiendo un libro para él.
aunque quizá él no lo va a poder leer, pero ese tipo de homenaje me está costando muchísimo. Y es un poco volver a eso de cuando yo empecé a escribir poesía, que era realmente muy solemne. Y realmente me encanta, y no sé, de alguna manera me acordó eso cuando hiciste la pregunta. No sé, pero siento que sí, que se puede de otra manera. Y eso de alguna manera reformula como cierta cosa que yo pensaba de la poesía, cierta cosa que había hecho. Y también me encanta porque de alguna manera me abre como un nuevo sendero, que al final eso es lo que hacemos con poesía. Con la poesía, siempre encontrar un nuevo camino para seguir avanzando, ¿no? Bueno, creo que estamos bien, la hora y media presupuestada. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí el domingo. Muchas gracias a los poetas, un aplauso para ellos. Buenas noches a todos, gracias.